Saludamos ya al periodista de la cadena SER, experto en tribunales, Miguel Ángel Campos. Muchas gracias por atendernos. De nada. Miguel Ángel, te has convertido en protagonista inesperado de esta sentencia que ya condena al exfiscal general del Estado, García Ortiz. Pero antes de comenzar con ese detalle, me gustaría saber tu valoración. ¿Cómo valoras esta sentencia? Es una sentencia que sorprende por su escasa calidad jurídica y en la que parece que se haya aplicado el derecho penal del enemigo. Todas las inferencias, todas las deducciones se realizan en contra del reo. No se puede considerar que cuando no hay prueba, eso es prueba de cargo en contra de un procesado. La sentencia da como hecho probado que el fiscal general del Estado te filtró el famoso correo en base a una llamada que hiciste de 4 segundos. ¿Qué pasó exactamente con esa llamada? Y si me puedes contextualizar también, ¿qué ocurrió antes y después? Una llamada de 4 segundos, que es una llamada en la que suena el teléfono, no lo coge y salta el buzón de voz. Por eso se producen esos 4 segundos de llamada. ¿Qué es lo que sugiere el Tribunal Supremo? Que en esos 4 segundos, que cuenten los televidentes 1, 2, 3, 4. En esos 4 segundos el fiscal general del Estado sugiere al Supremo que me pudo facilitar la información. Me pudo facilitar la información de unos correos, recordemos 21 y 38, a los que el fiscal general del Estado todavía no había tenido acceso a esa hora, porque los tiene 20 minutos después. Y como parece que les queda coja esa manifestación, añaden después que, bueno, si no fue a través de la llamada, tal vez sirvió como momento de contacto para después, a través de otras opciones telemáticas, pasarle la información. Se supone que están hablando de WhatsApp. Bueno, si eso es así, ¿por qué en ningún momento, ni durante la fase de instrucción, ni durante el juicio oral, ni por parte de los magistrados, ni por parte de ninguna acusación, se me pidió en un momento determinado, señor Campos, ¿podría usted enseñarnos su WhatsApp con el fiscal general del Estado? No hubiera tenido problema alguno en mostrar mi muro de WhatsApp con el fiscal general del Estado. A lo mejor es que tenían ya muy escrito el relato y que ellos sabían que si les enseñaba el muro de WhatsApp se les podía desmontar esa tesis acusatoria. Si el tribunal creyera que has mentido, te podría acusar, llamar por falso testimonio. ¿Lo han hecho? Estoy deseando que lo hagan. No lo han hecho. ¿Crees que lo harán? No es que me podría, es que tendría la obligación, tiene la obligación el tribunal de, si he mentido, porque toda persona que acude a declarar como testigo ante un tribunal se somete a esas prevenciones, está declarando bajo juramento y se le apercibe de las consecuencias que tiene para el delito de falso testimonio el no decir la verdad. Un periodista solo tiene su palabra y solo busca la verdad. Y así nos presentamos ante ese tribunal. En ese instante yo lo tenía absolutamente claro y lo sigo teniendo claro ahora mismo. Y el Tribunal Supremo, yo le afeo que efectivamente no ha tenido la gallardía de ordenar la incoación de un procedimiento por falso testimonio contra mí y el resto de compañeros que también hemos declarado ahí. Que se atrevan. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo quiere hacer un juez independiente? A la vista de los indicios y de las pruebas, sería incapaz de condenar a ninguno de los periodistas que hemos testificado por falso testimonio. Y si no hay condena, es que hemos dicho la verdad. Y si hemos dicho la verdad, la sentencia se cae. Otro de los aspectos muy llamativos de esta sentencia es que el tribunal no tiene en cuenta, lo hemos dicho, vuestra opinión, la de los periodistas, pero en cambio da toda la credibilidad del mundo a la fiscal Almudena Lastra. De hecho, fiscal a la que las defensas habían dicho que tenía animadversión hacia el fiscal general del Estado. ¿Qué te parece? Ella ha tenido la consideración de verdad absoluta. En cambio, los testimonios de los periodistas, de todos nosotros, han sido desvirtuados. Se ha puesto en cuestión el derecho al secreto profesional, el derecho de los periodistas y el derecho de los ciudadanos, sobre todo el derecho de los ciudadanos. Y es muy grave y muy peligroso lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Y el problema también es cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a ese nivel de impunidad y de inmunidad que sienten algunas de sus señorías. Y el daño que han hecho es indescriptible. Debían haber buscado una sentencia unánime que fuera incontestable y haber deliberado, si se quiere, hasta marzo, para poder conseguir
que las dos jueces discrepantes se unieran a la mayoría? ¿O acaso temían que si alargaban la deliberación, como carecían de argumentos, alguno de los 5 se pasara al otro bando y entonces ya fuera más difícil de defender? Estamos pendientes de que García Ortiz presente ante el Supremo la nulidad de la sentencia. ¿Hay margen para revertir esa sentencia? ¿Creemos en la justicia? Bueno, creamos en la justicia. Veremos cuánto tardan en resolver ese incidente de nulidad. Auguro que no va a ser inmediato, que tardarán meses. Ignacio, yo le quiero trasladar una de las preguntas que le formulábamos a Alfonso Pérez Medina, y es que parece lógico que el novio de Díaz Ayuso intente utilizar esta sentencia para librarse de la causa que tiene abierta por fraude fiscal y falsedad documental, pero a mí me gustaría saber si usted cree que el Supremo deja la puerta abierta para que tenga éxito en esa maniobra y si cree que la puede tener éxito, si cree que puede tener ese éxito. Bueno, yo creo que la descarta y básicamente dice que confía en la profesionalidad de los magistrados que en su caso enjuicien la causa del señor González Amador para decir que nada se sentirán influenciados por esa revelación de secretos que se ha producido. Con lo cual yo creo que el propio Tribunal Supremo en esta sentencia descarta esa posibilidad que podría plantearse por la defensa del señor González Amador. A ver, pregunta del ego absoluto, que es mi caso, Ignacio. Y es cuando dice la sentencia, el delito lo comete el fiscal u otra persona, pero es condenado el fiscal. Yo no sé si estamos hablando de... Una persona de su confianza, ¿no? Claro, una persona de su confianza, pero claro, lo comete el fiscal u otra persona, pero aquí el condenado es uno. Yo, no sé, me suena aquello de no tenemos pruebas, tampoco dudas. Sí, evidentemente la sentencia no indica el autor de la revelación, de la filtración. Es verdad que utiliza esa fórmula de que sea él, por él mismo o por una persona interpuesta con su consentimiento y aceptación, lo cual, si vamos a los votos particulares, al voto particular de las magistradas discrepantes, ahí se alega que se basa la sentencia en sospechas, en una inferencia muy abierta y que eso, a juicio de las magistradas discrepantes, supone una vulneración de la presunción de inocencia. Ignacio, hay un aspecto de los votos particulares que me ha llamado la atención y es cuando sostienen que la nota de prensa que ha servido para condenar al fiscal general del Estado por considerar que reveló información confidencial se hizo para desmentir al aparato de un poder político. Es una afirmación que asumen las personas que hacen el voto particular y le quiero preguntar a usted si realmente la Fiscalía General del Estado tiene que estar a desmentir al aparato de un poder político, no en este caso, sino en líneas generales. Bueno, yo creo que el voto particular parte de una premisa fundamental que dice que no es una de las opciones legales, sino que era la única opción legal que le quedaba al fiscal general del Estado. Precisamente, y esa es un poco la tesis defensiva que ha mantenido de forma persistente desde el inicio del caso hasta el día del juicio el propio fiscal general del Estado, sosteniendo que su intervención se debía a la transparencia de la institución y a defender el buen nombre de la institución frente a un bulo que se había producido y que había tenido su reflejo en los medios informativos. Creo que las dos sentencias, la sentencia y el voto particular abren dos caminos totalmente distintos. Yo creo que la sentencia hay que leerla con el voto particular para que tenga una información completa cualquiera que desee acercarse a los hechos, ¿no? Porque dan dos visiones tanto de la valoración de los hechos como de la calificación jurídica de la nota informativa. Mientras que en el voto mayoritario la nota informativa es constitutiva claramente de un delito, para las magistradas discrepantes se trata de algo que ya de hecho se conocía por la opinión pública, con lo cual nada se revelaba que no hubiera sido previamente conocido por la opinión pública. Ignacio, después de todo este proceso tan polémico que han fracturado tanto incluso a los propios jueces, ¿no? Hemos visto que la sentencia ha sido 5-2, conservadores contra progresistas.
¿Cree que hay deterioro de la imagen de la Fiscalía General del Estado y también del Tribunal Supremo? ¿Que esto va a costar en términos de imagen a ambas instituciones? Bueno, que hay deterioro, que ha habido un deterioro o un daño a la imagen de la Fiscalía General del Estado, no solamente lo puede decir cualquiera, sino que lo ha dicho la actual Fiscal General del Estado, que hará todo lo posible para poder sanar las heridas que se hayan producido en la Fiscalía General del Estado y tratar de recuperar la imagen de la institución. Y evidentemente esta sentencia, sea o no querido por algunos, es evidente que ha producido un cierto deterioro de la imagen del Tribunal Supremo. Este juicio ha sido desde un principio, pues sometido a la crítica de la opinión pública, ha tenido sus incidencias. Es verdad que yo confío plenamente en el Tribunal Supremo, pero la imagen del Tribunal Supremo aparece incluso aquí dividida en un asunto, insisto, en el que además las valoraciones son tan dispares y tan distantes entre los 5 magistrados de la mayoría y los 2 de la minoría, que no son solamente unas cuestiones de carácter jurídico, que incluso afectan a la valoración de los hechos, que se va haciendo un resumen en la sentencia y en el voto particular de los diferentes medios de prueba y cómo se interpreta o se hacen inferencias de forma totalmente distinta. Yo creo que ha producido una fractura en la sala de lo penal y esto, pues lógicamente lo transmite a la imagen que puede tener la sala penal del Tribunal Supremo. Bueno, yo voy a introducir un concepto del que no se ha hablado y no han hablado muchos, que yo creo que es el que utiliza el Tribunal Supremo para condenar, pero que es ampliando la doctrina o la jurisprudencia que ha habido durante mucho tiempo y la ha llevado a un nivel superior, ¿no? Cuando dice que condena al fiscal porque está claro que el delito lo ha cometido él o una persona de su entorno, siguiendo sus órdenes. Con su conocimiento. Sí, o con su conocimiento. Lo que está haciendo es basarse en lo que se llama la autoría mediata en estructuras jerárquicas. Eso es un concepto jurídico que lo que viene a decir es que no hace falta que haya un acuerdo entre las partes, sino que al estar en una estructura jerárquica, pues se asume que si alguien hace ese hecho, el que está en lo alto de la estructura es el autor mediato, que significa que es el que hace la acción con un instrumento. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que aquí se ha llegado a esa conclusión sin que hubiese ni orden, ni acuerdo, ni instrumento. Es decir, en la sentencia no se concluye que el fiscal haya dado la orden, no se concluye que haya habido un acuerdo jerárquico entre todas las fases de esa jerarquía y ni siquiera existe o no conocen quién ha sido el que lo ha filtrado, porque lo reconoce la sentencia. Dice que no sabe, o sea, no puede deducirlo. Lo que ha llegado es que es un autor mediato, pero sin todos los elementos que la doctrina de la jurisprudencia del Supremo dice que tiene que haber, María. Aumentando toda la jurisprudencia previa, que es que antes ya era bastante extensiva, pero la ha aumentado. Venga, María. esa barbaridad.